voy a empezar haciendo una explicación de en qué consiste este tipo de visa. La visa EB5 nace en el año 90. El gobierno americano decide lanzar una ley para fomentar el empleo. Con lo cual, el punto importante de esta visa es la generación de puestos de trabajo. La visa EB5 es una visa para extranjeros que deben de invertir una cantidad fija de $500.000 en un proyecto o negocio americano que genere al menos 10 puestos de trabajo por cada inversor. En este caso, Paramount Miami World Center es el proyecto y su cliente o el interesado es el inversor. Va a consistir en que el inversor va a prestarle a Paramount $500.000 por un periodo de tiempo de 5 años a un interés del 0,5 anual. Paramount va a utilizar ese dinero para construir nuestra torre residencial de 513 unidades y un mall abierto en la parte inferior de este edificio, y con ese dinero va a generar empleo, y porque nosotros generamos empleo, el inversor consigue la Green Card. El plazo de los 5 años los marca Inmigración, no los marcamos nosotros. Nuestros plazos son hasta el 2019. Paramount Miami World Center es un edificio que ya está al 60% vendido, está en construcción, vamos por el piso 8, son 54 pisos de altura, y estaremos entregando nuestros departamentos al principio del 2019. Los 5 años que se tarda ese proceso es lo que hoy está tardando Inmigración en procesar este tipo de visas. Entonces, esa es la parte básica de qué consiste la inversión. Hay unos gastos implícitos. Bueno, antes de hablar de los gastos, voy a decirles que por la inversión de $500.000 se incluye al paquete familiar completo. Quiere decir, esposa, esposo e hijos menores de 21 años no casados. Todos aplican y todos reciben la Green Card por la misma inversión de $500.000. Bien, entonces los requisitos básicos son tener $500.000. Lo más importante para Inmigración es poder justificar el origen de esos fondos. O sea, hay que definir la fuente legal de dónde viene ese dinero. Esa es la razón más importante para que Inmigración pueda aprobar o denegar este tipo de visa. Y después la creación de los 10 puestos de empleo. Para empezar este proceso hay unos gastos implícitos que están mostrados aquí arriba. Hay que tener $500.000 como capital inicial, luego $50.000 de gastos administrativos para el centro regional. El centro regional es una tercera entidad que por ley tiene que estar en cualquier proyecto EB5. Ellos se encargan de auditar todo el proceso, vigilan y controlan que el proyecto está utilizando los fondos correctamente para la generación de empleo, y por otro lado vigilan y controlan de que el inversor es un inversor cualificado y haya podido justificar el origen de sus fondos. Entonces ellos cobran $50.000. Y luego viene el abogado de Inmigración. Esta es una petición que tiene que ser tramitada a través de un abogado de Inmigración. El cliente puede elegir el abogado de Inmigración que él quiera, bien sea americano, bien sea en su país de origen. Paramount colabora con una firma muy consolidada de abogados expertos en procesar EB5 que se llaman Ernst & Lear. Ellos nos han calificado a nosotros como proyecto, manejan casi el 85% de los proyectos EB5 que ahora mismo tenemos en el sur de la Florida. Tienen su oficina central en Chicago, y aquí en Miami y en West Palm Beach. Nosotros, si el cliente no encuentra o no tiene una referencia, podemos presentarle a ellos.
si es que gustan. De hecho, el primer contacto, la primera consulta, ya bien sea telefónica como conferencia o una reunión física, es complementaria de Paramount hacia el cliente, con lo cual sería gratuita en este caso, pero como ya les digo, es una decisión personal y propia del inversor. Puede elegir al abogado que él quiera. Bien, nuestro abogado, siguiendo con los gastos, cobra $20,000 por una tramitación de una visa EB5. Como referencia les puedo decir que aquí en Miami una visa EB5 está entre $20,000 y $35,000, dependiendo del despacho de abogados que sea y del nivel de abogados. El nuestro es uno de los mejores, pero tiene un precio medio para nuestros clientes. Y después están $5,000 de filing fees, de lo que se llaman tasas de inmigración, que son las tasas que pagamos cuando vamos a presentar los papeles a inmigración. Bien, entonces, para resumir, tenemos que tener $500,000 más $75,000 de gastos, contratar a un abogado de inmigración, elegir un proyecto, que en este caso, si es con nosotros, sería Paramount Miami World Center, invertir $500,000 en nuestro proyecto. Nosotros con ese dinero generamos 10 puestos de trabajo por cada inversor. El plazo va a durar 5 años, el contrato va a ser un contrato de préstamo a un 0.5 de interés anual. Va a invertir hoy, supongamos 2017, va a recibir la Green Card en 2 años, 2019, y en 3 años más, 2022, les devolvemos sus $500,000. Eso es como funciona. Voy a pasar a la segunda explicación. Este diagrama que ven ustedes aquí es un diagrama de los pasos y de los tiempos que va a durar este proceso. Bien, empezamos, como dijimos antes, eligiendo un abogado de inmigración, determinando las fuentes legales de los fondos. Aquí, como ven, este es el año 0, este es el año 5, esto es todo lo que va a estar sucediendo a lo largo de los 5 años. Bien, lo que vamos a presentar a inmigración es un formulario que se llama el I-526. Ese formulario tiene 2 partes. La primera parte es documentación del proyecto nuestra. Nosotros ya lo tenemos todo eso preparado y se lo hacemos llegar al abogado de inmigración que el cliente elija. Esa es la primera parte. Y la segunda parte son los papeles o información del inversor. Ahí hay que delimitar cuál es el origen de los fondos. Insisto en esto porque es lo más importante para esta petición. Bien, ¿qué significa justificar el origen de los fondos? Bien, pues cada inversor tiene una historia diferente. Inmigración lo que va a mirar es dónde creó o de dónde generó esos $500,000, dónde han estado esos $500,000 depositados, qué cuenta bancaria, hasta el momento que se invierten en el EB5. Pueden haber diferentes fuentes de fondos. Como digo, cada inversor tiene una historia distinta y ese es el trabajo que hace directamente el abogado con el inversor. Una vez se reúnan, el inversor le cuenta. Por ejemplo, pongo un ejemplo práctico. Mis $500,000 vienen de mi empresa. Soy empresario, soy dueño o accionista de una empresa, mi negocio se dedica a una actividad empresarial X, esa actividad me genera a mí unos dividendos que percibo anualmente, semestralmente, trimestralmente, como sea, y de ahí he reunido los $500,000 que están en una cuenta bancaria X para poderlos invertir en EB5. Eso sería una historia. Otra historia podría ser: mis $500,000 vienen de la venta de una propiedad, de un bien inmueble. Entonces inmigración nos va a pedir con qué dinero compramos ese inmueble. Imaginemos que mi casa o mi departamento lo compré hace 5 años, lo he vendido este año y con la plusvalía o la apreciación de esa venta tengo mis $500,000 para invertir. Entonces inmigración nos va a hacer ir hacia atrás en el tiempo para ver en qué momento
conseguimos nosotros el dinero para comprar esa propiedad que vendimos y que hoy tenemos los 500.000. Otra historia sería un padre o un marido que le da un regalo o una donación a su hijo o a su esposa para invertir en EB5. Si es a través de un regalo o una donación, no se va a mirar el origen de los fondos del donante o del que regala el dinero. No hay límite en el tiempo para los servicios de inmigración hacia atrás para ir al origen. Dependiendo del inversor, unos han tardado más tiempo, otros han tardado menos tiempo en reunir o juntar esa cantidad. Ese es el trabajo que realiza el abogado con el inversor. Una vez que le cuente el inversor su historia, de dónde viene su dinero, él le va a dar un checklist, una lista de los documentos que tiene que presentar. Y una vez estudiado esto por el abogado, se arma lo que se llama un reporte de origen de fondos, un Source of Fund Report, y se incluye en la petición en el formulario I-526. Cuando eso ya está armado, es el momento de presentarlo a inmigración y es el momento en el que Paramount necesita que los $550.000 sean transferidos a nuestra cuenta. No van directamente, el dinero no va directamente a la cuenta bancaria de Paramount, va a nuestro escrow bank en Nueva York, que trabajamos con el Signature Bank. Es un banco fiduciario donde el dinero va a ser depositado ahí y ahí va a quedar, digamos, hasta que el proyecto lo necesite para empezar a utilizarlo en la construcción. Entonces, si volvemos a este diagrama, hemos elegido al abogado, hemos delimitado las fuentes legales de los fondos, tenemos la aplicación preparada, la I-526, nos transfieren los fondos y empieza a andar el tiempo. Este es el momento en el que se presentan los papeles a inmigración. Ahora bien, una vez que presentamos los papeles a inmigración, van a tardar de 16 a 18 meses en contestar su petición ha sido aprobada. Esa es la primera parte. Una vez que nos dicen eso, nos citan en una entrevista consular en el país de origen. Aproximadamente esa cita tarda de 4 a 6 meses en ser anunciada. Por eso decimos que recibimos la Green Card en aproximadamente 2 años desde el momento que se hace la inversión. La entrevista consular va a consistir en el que se reúnen todos los miembros que aplican a esta visa, la familia toda junta. Esa entrevista nada más lo que tienen que hacer es presentar sus pasaportes, ahí se les va a poner un sticker de visa EB5 y con eso pueden hacer el primer viaje a los Estados Unidos como residentes americanos. Desde ese momento ya son residentes americanos. Van a entrar en el aeropuerto de cualquier ciudad o estado americano con su visa EB5 en el pasaporte, van a ser procesados por el oficial de migración en ese aeropuerto. Ahí ustedes van a poner las huellas, van a dar una dirección americana y en aproximadamente 2 semanas, unos 15 días, van a recibir la Green Card físicamente en la dirección que ustedes estipulen. Desde ese momento ya son residentes americanos. Esa Green Card va a poner condicional. La condición no afecta a la residencia del inversor. La condición afecta al proceso EB5. Les explico por qué. El inversor desde ese momento ya es residente americano, puede hacer lo mismo que un ciudadano menos votar. Puede entrar, salir del país, viajar, trabajar, sus hijos estudiar, hacer inversiones, no hacer nada y simplemente residir lo que quiera. En ese momento también tiene obligaciones. ¡Ay! Perdón, que me he pasado esto. También tiene obligaciones de... Un segundito que se me... Aquí estoy, disculpen. Tiene obligaciones también se convierte por supuesto en residente fiscal y tendrá que pagar impuestos en los Estados Unidos. Hablando de esto que siempre a todo el mundo le preocupa, es bueno que una vez que se contrate a un abogado de inmigración puedan hacer con él también una planificación fiscal,
porque desde que invierten hasta que reciben la green card van a pasar 2 años. En esos 2 años se pueden organizar para ver cómo arman, una vez que sean residentes, el tema fiscal, porque entiendo que es una parte que siempre preocupa al inversor, sobre todo al extranjero, que está preocupado si va a tener que pagar doble impuesto, si tiene que pagar en América y en su país de origen no. Todas esas consultas que surgen, es bueno contratar a un fiscalista, abogado y fiscalista. Nuestros abogados tienen en su equipo una persona que hace este trabajo también, y al menos poder estar advertidos de cómo va a ser el tema fiscal una vez que sean residentes americanos. Bueno, entonces vuelvo otra vez a este diagrama. Hemos tenido la entrevista consular, ya tenemos nuestra green card, y nuestra green card va a poner condicional. Esa condición afecta a nosotros, Paramount. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que justificar a inmigración que utilizamos sus $500,000 correctamente y que generamos el empleo. Por eso el proceso EB-5 y los servicios de inmigración dan la primera green card condicional y obligan al inversor a estar 2 años en estatus probatorio, o sea, en estado condicional. Con lo cual, del año 2 que recibimos la green card al año 4, estamos como condicional. En el año 4 vamos a someter una segunda aplicación, que es la I-829. Esa aplicación ya no tiene información del inversor, solo información nuestra de Paramount. Ahí vamos a justificar cómo utilizamos el dinero y cómo generamos los empleos. Esa aplicación va a ser aprobada por inmigración en aproximadamente 1 año de plazo, y cuando es aprobada se quita la condición y el inversor consigue su green card permanente. Es en ese momento cuando nosotros por ley estamos autorizados a devolver los $500,000 de la inversión inicial. Por eso es que todo este proceso dura 5 años. Son tiempos que marca inmigración. Bien, pues una vez explicado cuáles son los requisitos y cuáles son los pasos, este diagrama de aquí lo que muestra es por qué elegir Paramount como un proyecto EB-5. Bien, la ley EB-5 dice, o la visa EB-5 dice, the money has to be at risk during the whole process. Eso significa, tiene que haber un riesgo continuo en este tipo de visa. Bien, ni cualquier proyecto EB-5 puede garantizar los $500,000 del inversor. Es la típica pregunta que todo el mundo hace. Si yo invierto $500,000, ¿ustedes me garantizan que me lo devuelven? Bien, la respuesta es: no podemos garantizarle con algo tangible sus $500,000, porque estaríamos incumpliendo un requisito de la ley EB-5 que dice que tiene que haber un riesgo. Si nosotros lo garantizamos con algo tangible o algo colateral, no recibirían su green card y entonces el proceso sería nulo. Bien, lo que Paramount sí puede garantizar es el resto de los 3 puntos que son más importantes en un proyecto EB-5, que es la finalización de la construcción del proyecto y la generación de empleo. Si esos 2 puntos se cumplen, el inversor recibe su green card y recibe su dinero de vuelta. Entonces les muestro aquí en estos 3 diagramas. Este círculo de aquí es nuestra estructura de fondos, o sea, nuestro dinero. ¿De dónde viene el dinero de Paramount? El 36% viene de un banco que nos han firmado un préstamo. El 50% viene de nuestro propio dinero, del dinero del desarrollador, más las ventas del edificio que ya se han realizado. Les comenté al principio que nosotros ya hemos vendido más del 60% de este edificio en 1 año y medio, y aún tenemos hasta el 2019 para entregarlo, con lo cual nos queda otro año y medio más. Esos depósitos que han realizado nuestros clientes, más el dinero propio del bolsillo de nuestro desarrollador, están incluidos en este 50%. Y solo, y esto es importante, a través de EB-5 estamos recaudando el 14% de nuestro capital.
Bien, este es un punto muy importante. Ustedes tienen que saber que la mayoría de los proyectos EB5 levantan capital entre un 35 y un 55% del coste total del proyecto. Eso quiere decir que cuanto mayor sea el porcentaje de capital que levanta el proyecto EB5 a través de inversores extranjeros, más arriesgado para el inversor es ese proyecto, porque significa que más dinero de otros necesitan para poder desarrollarlo. Para nosotros, EB5 solo representa un 14%. Ese 14% son 75 millones de dólares, lo que es lo mismo que 150 inversores. Nosotros tenemos un cupo limitado de 150 inversores. A día de hoy ya tenemos cubiertos 100 de ellos, nos quedan 50 libres. Estos 100 inversores los hemos captado en un año de tiempo. Bien, como tenemos 150 inversores y tenemos que crear 10 puestos de trabajo por cada uno de ellos, volvemos a mostrar aquí. Tenemos que generar 1.500 empleos para poder cumplir los requisitos de la EB5 y que nuestros inversores consigan todos sus green card. Bien, Paramount va a generar 5.031 empleos. Esto significa que aquí hay un margen de 330% de más a favor del inversor. Este número de aquí de 5.031 no nos lo hemos inventado nosotros. Hemos contratado a esta empresa que se llama Wright Johnson. Es una empresa líder nacional en hacer estudios económicos específicos para proyectos EB5 en los cuales calculan la provisión de generación de empleo. Ellos utilizan fórmulas matemáticas dictadas por los servicios de inmigración específicamente para llegar a este tipo de cálculos. Son empleos directos e indirectos y en nuestro proyecto están relacionados con la construcción y desarrollo del edificio y del centro comercial. Bien, pues este número lo cubrimos sobradamente, con lo cual 2 puntos que minimizan el riesgo del inversor. El tercero y más fuerte además para nosotros y suele ser, bueno, en este caso es exclusivo de Paramount, la mayoría de los proyectos EB5 no tienen lo que nosotros llamamos un Completion Guarantee. Un Completion Guarantee es una garantía de finalización, es como una póliza de seguro que nos ha emitido una empresa llamada AECOM. AECOM es propietaria de Coastal Tishman. Coastal Tishman es nuestra empresa constructora líder en los Estados Unidos, número 1 en Nueva York, número 2 en el estado de Florida, número 3 en el país. Ellos son los que están construyendo nuestro edificio y nuestro proyecto, y AECOM es dueña en parte de Coastal Tishman. Ellos nos han emitido este Completion Guarantee. Bien, ¿qué significa esto? Es una póliza de seguro que si algo ocurriera imprevisto en el desarrollo y en el tiempo de nuestro proyecto, imaginémonos, pongámonos en el peor de los escenarios, vuelve a haber otra crisis mundial inmobiliaria como la que hubo en el 2017, en el 2007, que no va a ocurrir, pero imaginemos y pongámonos en el peor de los casos. Se desaparece el banco que nos presta el dinero, se arruina nuestro desarrollador y el edificio está en construcción y se paró en el piso 22. Y ya no hay más empleo, ya no hay más edificio que construir y estamos en una situación crítica. Bien, si eso ocurriese, que puede ocurrir en el 0,005% de los casos, esta póliza de seguro, este Completion Guarantee, emitido por AECOM, pone el dinero, el capital, para que el edificio se termine. Si terminamos el edificio, generamos los empleos, y si terminamos el edificio, entregamos nuestras unidades, nuestros departamentos, con lo cual se garantiza, por un lado, con la generación de empleo, el obtener la Green Card, y nosotros con la venta y pago de las unidades entregadas garantizamos tener el dinero para devolver al inversor. Con lo cual el Completion Guarantee es un tercer punto que minimiza el riesgo para el cliente en Paramount.
Esos son los 3 puntos fuertes o positivos que Paramount les puede ofrecer a ustedes como inversores. ¿Bien? Okay. Ahora, espero que hayan entendido más o menos y hayan conseguido captar la idea general de lo que significa una visa EB5. Para resumir, les hago, es la visa que permite llegar a la Green Card de una manera más rápida y una manera pasiva para el inversor. Quiere decir que el inversor solo tiene que elegir bien un proyecto EB5 que le minimice sus riesgos, porque tiene que haber un riesgo latente en este proceso, y que le haga conseguir la Green Card para él y los componentes de su familia. Si ustedes tienen alguna duda al respecto de esto, pueden comunicarse con nosotros en Paramount Miami World Center a través de Brickell Realty Group, y también podemos poner a su disposición a nuestro abogado de la firma que les comenté antes, Ernst & Lear, Julián Montero. Ahí les mostramos sus datos y quedamos a la espera de que puedan tener algún cliente interesado y puedan transmitirnoslo a Paramount y nosotros coordinar la cita con nuestros abogados. Gracias. Gracias, mi amor.